Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universitat Jaume I de Castellón, en España. En el vídeo de hoy me gustaría que tratáramos un tema de relevancia actual, y es el tema del impuesto mínimo global que han estado proponiendo los países del G7. Muy bien, antes de empezar el vídeo me gustaría pediros que por favor os suscribáis al canal. Al final, si os ha gustado, que le deis al botoncito de me gusta y que compartáis el vídeo, así más personas se pueden beneficiar de este conocimiento. Muy bien, como os comentaba, el impuesto mínimo global es una propuesta que han hecho los ministros de finanzas de los países del G7, los países más ricos, los 7 países más ricos del mundo, de forma que se instaura un impuesto mínimo que las empresas tienen que pagar sí o sí en el país en el que están vendiendo. Actualmente no existe como tal, se lleva hablando de ello desde el año 2013, pero hay países que no acaban de estar seguros de la idea. Como tenéis detrás de mí, os estoy mostrando los datos de la OCDE para un conjunto de países, como veis. Y tenemos en la última columna lo que sería la tasa impositiva del impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre beneficios de las empresas para un conjunto de países. Como podemos observar, los valores varían desde pues del 31,5% en Portugal hasta el mínimo que sería Japón con un 9%. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es que los países compitan entre ellos para atraer empresas, sobre todo empresas grandes, de manera que se instalen en los países en los que se pagan menos impuestos y por tanto se facture desde allí con la idea de, o con tal de, pagar menos impuestos. En Europa tenemos países como podéis ver en la tabla, como Hungría, Irlanda, Lituania, que tienen tipos impositivos muy bajitos comparados con otros. En el caso de España, por ejemplo, es el 25%. En el caso de Hungría es el 10%. Hay una diferencia sustancial. Por tanto, con este impuesto mínimo global lo que se establece es un mínimo que todos los países tienen que imponer para que las empresas no paguen impuestos demasiado bajos y por tanto se produzca una desviación de negocio hacia los países que tienen tasas impositivas más bajas. Es un poco intentar que las reglas del juego sean todas las mismas para todos los países. Muy bien, espero que os haya quedado claro. Os doy las gracias por ver el vídeo. De nuevo os pediría que os suscribierais al canal, que le dierais al botoncito de like y sin más os deseo que tengáis un buen día. Saludos.